El Señor les bendiga. En algunas situaciones, sea reunión o algo, uno espera que le llamen y salir un poco rápido, ¿verdad? Especialmente cuando el apellido, como en mi caso, es con la letra T, lo último. Cuando me toca compartir y el pastor me va a llamar, yo estoy esperando, ojalá no me llame y diga, comienza a predicar él. Luego se pone un poco nervioso, pero que el Señor sea glorificado, amén. Llevamos ya 19 semanas con estudiando el Evangelio según San Juan, y de verdad que el Señor se ha glorificado en gran manera. Ha sido de mucha bendición, y yo le voy a pedir que vaya conmigo al capítulo 19, y mientras usted lo está buscando, quiero compartirle una historia que me ha llamado la atención, que sucedió hace más de 150 años. O sea, algo así como ayer en la madrugada. Sucedió en la India esta historia. Aquellos que ya tenemos un par de años en el Evangelio, sabemos de alguna alabanza que se llamaba Yo he decidido seguir a Cristo. Amén. Ese corito para nosotros los viejitos. Una de las cosas más conmovedoras es cómo este himno o cómo este coro se inscribió, cómo fue el principio de esta alabanza. Y lo voy a resumir porque la historia es extremadamente grande y es bien conmovedora. Pero sucedió que hubo un gran avivamiento, entonces decidieron mandar misioneros a la India. En la India habían tribus que se llamaban cazadores de cabezas, y el que compartía el evangelio obviamente lo asesinaba. Y mandaron a uno de sus misioneros con toda su familia. Toda su familia se mudó a la India y ellos estaban compartiendo el evangelio. Y cuando estaban compartiendo el evangelio, el jefe de la tribu se molestó en gran manera y mandó a sus súbditos, o como se le llame, a los de la tribu, que fueran y lo cazaran, que fueran y lo asesinaran, que le prohibieran compartir el evangelio. Y cuando llegaron, el jefe de la tribu, muy enojado, le dijo que no podía seguir compartiendo el evangelio, y que si compartía el evangelio lo iban a asesinar. La respuesta muy sumisa fue: he decidido seguir a Cristo, no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás, he decidido seguir a Cristo, aunque me maten. El jefe indignado, el jefe de la tribu indignado por la respuesta, ordenó el fusilamiento de sus hijos. Le dijo: vamos a matar a sus hijos, si matamos a sus hijos, él va a negar la fe. Cuando sus hijos cayeron muertos, le respondieron o le preguntaron si estaba dispuesto a negar su fe. Y él respondió: aunque nadie se me une, lo seguiré. No hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás. Entonces el jefe ordenó que le asesinaran su esposa, y también la esposa murió. Y el jefe de la tribu le pidió y le dijo: por última vez te pido que niegues tu fe. Le dijo que desistas. Y él le dijo: la cruz delante de mí, el mundo atrás de mí. No hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás. Así que le dispararon a la esposa y murió. Él estaba tremendamente perturbado por la fe de aquel hombre. El jefe de la tribu no podía imaginar o creer que como este hombre estaba dispuesto, que había perdido sus hijos, su esposa, y estaba dispuesto a morir en ese momento por algo que había sucedido mucho tiempo antes y a un lugar muy lejano. Él no lo podía creer. Y este misionero estaba tan tocado por el Espíritu Santo que esas eran sus únicas respuestas cuando el jefe de la tribu le preguntaba. Entonces le dijeron: te vamos a asesinar a ti también.
Y él dijo: yo también perezco a Cristo. Resumiendo la historia, ellos no pudieron creer o imaginar por qué él estaba dispuesto a esto. Y resulta que todos se convirtieron a nuestro Señor Jesucristo. Por alguien que tuvo una convicción y alguien que estaba obviamente lleno del Espíritu Santo para responder de esa manera. Amén. Eso es lo que hace nuestro Señor en nuestras vidas cuando nos convertimos, cuando el Espíritu Santo obra en nuestras vidas. Así es que vamos a ir al Evangelio según San Juan, capítulo 19. Le voy a pedir que vaya conmigo al verso 17. El título de esta mañana es: Jesús tomó mi lugar. Jesús tomó mi lugar, capítulo 19, verso base, o el texto base es el verso 17 y dice: y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Vamos a venir en palabras de oración. Que sea el Espíritu Santo glorificándose en esta mañana. Amantísimo Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, venimos ante tu presencia, Padre amado, pidiendo que seas tú obrando en nuestras vidas. Como dice tu palabra, Señor, que no retorna atrás vacía, sino que hace el efecto deseado, Padre amado. Pedimos, Señor, que no seamos oidores, sino hacedores de la palabra. Y que sea el Espíritu Santo obrando y trayendo convicción, que sea redarguyendo y trayendo, Señor, ese deseo de poder rendirte alabanza, culto y adoración a ti, de poder presentar nuestros cuerpos en un sacrificio vivo y santo y agradable a ti, que es vuestro culto nacional, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Si tuviésemos que preguntarnos por qué Jesús tomó nuestro lugar, en algunos casos sería un poco difícil poder dar una respuesta. Porque alguien estaría dispuesto a tomar el lugar de nosotros en la cruz, cuando nosotros deberíamos ser quien estaríamos en el lugar ahí por nuestros pecados. Y es que esta es una verdad bastante importante. Para nosotros que hemos creído en Cristo lo entendemos perfectamente. Pero aquellos que no han recibido a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador, es difícil de poder creer que alguien tome su lugar en la cruz. Los seres humanos, en su autosuficiencia, han hecho de todo para tratar de acercarse a Dios. Algunos han hecho obras humanas, algunos han hecho imágenes. Algunos han tratado de ser perfectos ante Dios y justificarse por sus propios medios. Otros han sacrificado dioses para solucionar este desafío de acercarse a Dios. Pero la Escritura dice que es imposible acercarse a Dios a través de dioses hechos por manos humanas que ni oyen ni hablan. Algunos en su orgullo se han creído como dioses. Sin embargo, es que la verdad es que hay un solo Dios y un solo camino a Dios, y Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede venir a Dios si no es a través de Jesús. Y es que la verdad de nuestras vidas es que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, como dice la Escritura en Romanos. Pero también en Romanos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros en la cruz para redimirnos del pecado, para redimirnos de la maldición del pecado. Y eso es lo que vamos a estar viendo nosotros ahora en el Evangelio según San Juan, capítulo 19. Y vamos a ir al verso 1, del verso 1 al 5, y dice: así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Y le decían: salve, Rey de los judíos. Y le daban con un manto de púrpura. Y le decían: salve, Rey de los judíos, y le bofetaban. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os los traigo afuera para que entendáis que ningún delito hay en él.
Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Los juicios de Jesús constaron en este momento prácticamente en 6 de ellos. Aunque si nosotros buscamos detalladamente en la escritura vamos a hallar más, pero quiero enfocarme 3 de ellos en la corte religiosa, 1 y 3 de ellos en la corte romana. Jesús fue azotado y juzgado ante Anás, el sumo sacerdote saliente, Caifás, el sumo sacerdote en funciones, y el Sanedrín. Él fue acusado en estos juicios eclesiásticos. Se le acusaba de blasfemia, de afirmar ser el Hijo de Dios y de afirmar ser el Mesías. Los juicios ante las autoridades romanas mostraron que el grado de los líderes judíos o cómo ellos odiaban a nuestro Señor Jesucristo. En el proceso, Pilato no encontró evidencia para poder así crucificar a Jesús, así que decidió enviárselo a Herodes. Mas Herodes decidió ridiculizar a nuestro Señor Jesucristo, pero no queriendo tomar la responsabilidad propia de crucificarle, así es que lo regresó otra vez a Pilato. Y este era el último de los juicios. Así que Pilatos mandó a azotar, a darle latigazos a Jesús, tratando así de apaciguar el fervor, el odio, la rabia que tenían estos líderes porque querían crucificar a Jesús. Dijo: si le damos de latigazos, si lo vemos que está sufrido, si lo vemos que ha sido sangrado en la forma que le damos, vamos a ver así si les complacemos y podemos apaciguar lo que ellos están pidiendo. Pero ¿qué sucedió? Los líderes religiosos insisten en condenarle. Ellos no tienen compasión. Verso 6. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifíquele, crucifíquele. Pilato les dice: tomadle vosotros y crucificarle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley. Según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. No voy a entrar en detalles en cada uno de los juicios porque se tocaron en los mensajes anteriores, pero es la primera vez en que ellos sacan a luz cuál es la acusación. Ellos dicen: cuando Jesús salió y ellos le vieron con una corona de espinas y su cuerpo ensangrentado por los latigazos, ellos, en vez de tener compasión, ellos fue lo que dictaron fue sentencia y dijeron: crucifíquele, crucifíquele. Estos hombres pidieron la pena máxima que se podía dar en ese momento, que podían extender en ese momento las autoridades romanas. Ellos estaban pidiendo, como quien dice, la pena capital, lo máximo que se puede pedir. No había compasión alguna en el corazón de ellos. Pero Pilato estaba convencido que Jesús podía merecer castigo, mas sin embargo él no quería crucificarle. Pilato salió 3 veces a hablar con la multitud y les dice: yo no encuentro delito alguno. Es más, en Lucas 23, 14, 15 dice: Pilato dice: yo le he examinado y no he hallado culpa en este hombre de ninguno de los cargos que se le imputa. Pero en un esfuerzo final de Pilato de querer complacer a la multitud, dice: bueno, entonces hagamos algo. Tenemos unos malhechores, vamos a negociar. Les ofrezco a este malhechor y tienen a Jesús. Dice: les ofrezco a Barrabás, crucifiquemos a Barrabás, castiguemos a Barrabás. Y ellos dijeron: no, que suelten a Barrabás, que crucifiquen a Jesús. Y no voy a entrar mucho en el detalle, pero simbólicamente Barrabás tiene mucho que tocar en nuestras vidas. Él era el culpable, él era el merecedor de castigo, él era el que tenía que ser enjuiciado, él era el que había cometido los delitos, él era el que había cometido los pecados, pero Jesús tomó el lugar por él. Jesús tomó su lugar, Jesús tomó mi lugar. Ellos gritaban que Barrabás fuera liberado,
Y seguían diciendo: tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Esta es la primera vez que ellos expresan lo que está dentro de su corazón. ¿Por qué? Porque ellos no quieren perder sus posiciones, las posiciones que ellos tienen. Ellos están cuidando la posición de ellos. Entonces Pilato les concede su demanda y les dice: bueno, aquí se los entrego a vosotros, tomarle y crucificarle, porque yo no encuentro ningún delito. En otra parte de las Escrituras dice que la sangre de él sea sobre nosotros, y ese es el juicio para el pueblo de Israel. Y luego seguimos, verso 8. Cuando Pilato oyó decir esto, dice que tuvo miedo y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Es una pregunta un poco extraña, porque él sabía lo que ellos le estaban diciendo, pero dice: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le respondía. Entonces Pilato le dice: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad para soltarte? Respondiendo Jesús le dice: ninguna autoridad tendrías en contra de mí si no se te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Desde entonces Pilato aún procuraba soltarle. Cuando Pilato escuchó esto, dice que él se turbó y le pregunta: ¿de dónde eres? ¿Quién eres tú? Esto revela la preocupación que él tenía. Pilato lo que conocía de él prácticamente era lo que los judíos le habían hablado. Y él dice, y ellos solo querían condenarle por llamarse a sí mismo el Hijo de Dios. Pero lo que Pilato finalmente le conmovió de crucificar a Jesús fue una acusación hecha por los mismos judíos que le decían, ahí entra la manipulación de información de parte de los líderes. Y le dice: si liberas a Jesús, estarías cometiendo traición en contra del César. Comenzaron a manipular la información, comenzaron a manipular a Pilato. Así es que Jesús, le dijeron, Jesús ha dicho o les había dicho ser un rey. Esto muestra cuán lejos puede llegar el ser humano cuando tiene una mente perversa y malvada con la intención de poder querer lograr su objetivo. Pilato quiso decir la verdad, mas sin embargo, Pilato no tuvo ni la autoridad propia, ni la autoridad en contra de los líderes religiosos, en contra de la nación, para decir la verdad a la autoridad. ¿Por qué? Porque él estaba cuidando una posición que él tenía. Si él decía la verdad, su posición peligraba, porque él ya había caído en manos de la manipulación de los líderes que le dijeron: si lo sueltas, eres un traidor al César. Dice: bueno, me van a llamar de traidor, me van a llamar de cobarde, no lo suelto. Encárguense ustedes. Él no quería pagar el precio, porque su posición estaba en peligro. Verso 14. Era la preparación de la Pascua, era como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifíquele. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que al César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Los judíos se estaban preparando para la Pascua, para el día sábado, para el Shabbat, el día del sacrificio. Pilato les dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Esto les enfureció que les dice: he aquí vuestro rey. La multitud quedó enfurecida y demandaban que seguían demandando que nuestro Señor Jesucristo fuera crucificado.
de una manera sorprendente, siendo conocedores de la ley, siendo maestros de la ley, ellos decidieron decir lo siguiente: no tenemos más rey que el César. Si retomamos la historia, Dios quería ser el rey para el pueblo de Israel. Y ellos querían copiar lo que estaba alrededor en sus países circunvecinos y le dijeron: no, queremos un rey humano. Dios les proveyó un rey humano. Él falló, les proveyó otro rey. Luego hubo una promesa que de ese rey saldría el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pilato inconscientemente y sin saber se los está mostrando. Y ellos le dicen: no, un solo rey tenemos y nuestro rey es el César. Le rindieron lealtad a un sujeto que, según los historiadores, en ese momento lo habían sacado fuera porque no estaba bien de sus facultades mentales. Y a ese ellos le estaban rindiendo lealtad y desechando a aquel que les podía redimir de los pecados. El odio de ellos fue tan profundo que fue enceguecido el entendimiento. Se les entenebreció, se les cegó. Esto muestra una realidad importante. Y es que el carácter muchas veces decimos que se forja mientras el proceso o alguna situación. Pero esto revela dentro de ellos que este odio ya estaba en ellos, que solo lo exteriorizó en el momento del proceso, solo lo exteriorizaron en ese momento. El odio y el asesinato que ellos tenían en contra de Jesús había estado a través de todo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y ellos encontraron: esta es la oportunidad y hoy lo vamos a lograr. Los sacerdotes aparentaban ser hombres piadosos, ser hombres que cumplían la ley letra por letra. Pero en este momento demostró que estaban llenos de un odio y una rabia en contra de nuestro Señor Jesucristo, porque ellos querían proteger sus propios intereses. Ahora bien, dentro de todo este proceso, Isaías nos muestra que hay un cumplimiento de una profecía. Y vamos a ir a Isaías 53, verso del 1 al 7. Tenemos que entender que este proceso Jesús fue voluntariamente. Nadie le forzó a ir. Si nosotros regresamos, cuando Jesús estuvo en el Getsemaní, cuando él estaba orando, le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Entonces Jesús estaba haciendo la voluntad del Padre. Pero esto no le quita el sufrimiento humano que él estaba teniendo en ese momento. Y es interesante, o nos llama mucho la atención, la actitud pacífica y callada que nuestro Señor Jesucristo estaba mostrando durante todo el proceso. Isaías 53, verso 1 al 7. Esta es una profecía que podemos encontrar el cumplimiento exacto de los acontecimientos que estamos viendo de nuestro Señor Jesucristo. Y voy a tratar de llevarlo verso a verso un poco rápido. A la vista de los hombres, Jesús parecía una persona sin mayor atractivo, muy diferente a los líderes que buscaban prestigio, que buscaban poder. Verso 1 y 2 de Isaías. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Jesús fue despreciado por los líderes religiosos. Aún sus propios discípulos le abandonaron. Verso 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentando en quebranto, y escondimos en él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos.
Nuestro Señor Jesucristo enfrentó un sinfín de, podríamos llamar, torturas, golpes, fue bofeteado, escupido por los líderes. En casa de Caifás fue azotado brutalmente, los soldados romanos le golpearon, le pusieron una corona de espinas, vistiéndolo con un manto de púrpura para hacer de él un escarnio, para burlarse de él. Todo esto es parte del proceso que él tenía que llevar para llegar a la cruz del Calvario, y eso lo evidencia como el varón de dolores que dice Isaías, versos 4 y 6. Dice: ciertamente él llevó nuestras enfermedades. Mi hermano, mi hermana, si usted y yo estamos pasando por una situación de salud, dice la Escritura que él llevó nuestras enfermedades. Si usted y yo estamos sufriendo, dice que él sufrió nuestros dolores. Dice: nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Como ovejas delante de sus verdugos, Jesús fue llevado al matadero. Verso 7 dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. A pesar de las burlas, a pesar de las falsas acusaciones que recibía, nuestro Señor no respondió, sino que encomendó su causa al Padre Celestial. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 23 dice: quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que le juzgase justamente. Crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Hay ciertos puntos de vista que podemos ver, versos 17 y 18. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado Calavera, de la Calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. La crucifixión de nuestro Señor Jesucristo fue uno de los momentos más viles para la humanidad y infames de la historia. Sin embargo, para usted y yo significa nuestra redención. Algunos puntos de vista acerca de la crucifixión. Si usted le pregunta a alguien, usted tiene la oportunidad de hablar con alguien, van a ver ciertos puntos de vista en cuanto a la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. El punto de vista de Dios: la cruz fue una propiciación. En el Antiguo Testamento, el propiciatorio, Dios extendía misericordia sobre el pueblo. La cruz fue el lugar donde fue hecha la completa satisfacción, a fin de que un Dios santo y justo pudiera mostrarse propicio a favor de nosotros los pecadores, para podernos salvar. El trono de Dios, el lugar de juicio para muchos. El lugar de juicio se transformó en un lugar de misericordia, donde usted y yo hallamos misericordia en lugar de juicio, que es lo que merecemos. Jesús llevó nuestra culpa y la justicia de Dios quedó satisfecha en él. Desde el punto de vista de nuestro Señor Jesucristo, la Escritura dice que él aprendió o obedeció, tomó a bien ir en obediencia. ¿Por qué?
¿Por qué nuestro Señor Jesucristo tomó o aprendió obediencia en ese sentido? No es que Él fuese desobediente, es que el asunto es que Él era santo, y lo santo no puede ser contaminado con el pecado, y era difícil que la santidad de nuestro Señor Jesucristo pudiese cargar con nuestros pecados, mas sin embargo en su misión Él cargó nuestra culpa, cargó nuestros pecados, cayeron sobre Él. Como Jesucristo tomó una sustitución, Él mismo se convirtió en una ofrenda por el pecado. Como algunas ofrendas del Antiguo Testamento, fue una ofrenda de aroma agradable a nuestro Señor. También fue un acto de obediencia, como les decía. Nuestro punto de vista, nosotros, ¿cuál debería de ser nuestro punto de vista? Nosotros que hemos creído en el Señor, es que Él ocupó nuestro lugar. Él ocupó mi lugar. El que tenía que estar ahí sufriendo seríamos nosotros, mas sin embargo, Él decidió tomar el lugar por nosotros. Primera de Pedro 2:24 dice: Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, para que podamos ser redimidos. Ahora bien, por un momentito, Satanás se alegró. Yo creo que es el único momento que él tuvo alegría. Por un momentito él dijo: he logrado mi objetivo, he triunfado. Porque hay una profecía en Génesis 3:15, y es que fue un aparente triunfo de Satanás, porque él dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te irá la cabeza y tú le herirás el calcañal. Pero ¿sabe qué? Esa fue una derrota para él. Satanás está derrotado. Nuestro Señor Jesucristo lo derrotó en la cruz del Calvario. El poder de la muerte está derrotada. El poder de la muerte nuestro Señor Jesucristo lo derrotó en la cruz del Calvario. Y las potestades están derrotadas, porque dice que Él exhibió las potestades en la cruz del Calvario. Hebreos 2:14. Porque Jesús con su muerte derrotaría al que tenía el imperio de la muerte. Este es al enemigo, este es Satanás. Ahora bien, el mundo religioso, la cruz solo fue un asesinato. Un asesinato brutal, como dice mi hermana Gloria, que hoy no nos acompaña. Un ser humano que no debía morir y que lo mataron injustamente. Y que crea culpa, que crea oraciones por mi culpa y por mi gran culpa. Pero Salmo 94, verso 21 dice que se juntaron contra él la vida del justo y condenaron sangre inocente. Ahora cabe hacerme la pregunta, o cabe hacernos la pregunta en primera persona: ¿qué representa para usted o qué representa para mí el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz? Cabe que meditemos en esa pregunta. ¿Qué significa para mí que Jesús haya muerto en la cruz o haya sido sacrificado en la cruz? Luego el título en la cruz, verso 19 en adelante. Dice que escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego, en latín, y dijeron a Pilato, los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los judíos, sino que él dijo: ser Rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. La pugna entre los líderes y Pilato continúa. Y es que
Era costumbre en ese entonces, si se crucificaba a alguien, escribir en el madero el motivo por el cual había sido crucificado. Y ellos no querían que nadie leyera que dijera Rey de los Judíos, sino que dijera aquel que dijo o que dice ser el Rey de los Judíos, que connota algo diferente. Pero ahí Pilato dice, lo que he escrito, no hay cambio, no se puede modificar. Pilato sintió que legítimamente ellos le habían engañado, y es cierto, le habían engañado, le habían manipulado, para que ordenara la ejecución de Jesús. Pero ahora lo que él les ha escrito en la cruz, a ellos sienten como un golpe bajo, algo que no están de acuerdo a lo que él les escribió. Y ellos habían gritado que le crucificaran, que crucificaran al Mesías, y cuando lo escribieron en la cruz, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, dice que fue escrito en 3 idiomas. Fue escrito en hebreo, el lenguaje de la religión. Fue escrito en griego, el lenguaje de la cultura y la educación. Y también fue escrito en latín, el lenguaje de la ley y del orden. Pero ¿qué significa que Jesús fuera el Rey de los Judíos? ¿A qué se refiere este título, que Jesús es el Rey de los Judíos? Es muy revelador, y si nos recordamos un poco acerca cuando el ángel o el arcángel anunció a María que sería madre del Mesías, le dijo: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Incluso cuando vinieron los magos del oriente a rendir tributo a Jesús en su nacimiento, preguntaron: ¿dónde está el Rey de los Judíos que ha de nacer? Esto turbó el corazón, turbó la mente de Herodes, y dijo: aquí el único Rey de los Judíos soy yo. Y fue el que a ellos les rindieron lealtad cuando le estaban crucificando. También 1000 años atrás de este evento, ya había habido una profecía acerca de la descendencia, de que iban a ser el rey a través de la descendencia o la genealogía de David, que les iba a dar un rey a la nación. Pero en todo este momento como que hay un paréntesis de humanidad, un paréntesis un poquito que si lo vamos a analizar, verso 26. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Después le dijo al discípulo: he aquí tu madre. Desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. En un momento de angustia, en un momento de dolor, en un momento de sufrimiento, Jesús tomó cuidado de quién era su madre, humanamente hablando. Y también en el libro de según San Juan, en el capítulo 2, vemos que ya Jesús había llamado a María mujer. Así cuando él hizo en las bodas de Canaán. La hora de nuestro Señor Jesucristo había llegado. Él debía morir, pero él resucitaría en un cuerpo glorificado. Su relación con María se cortaría en ese momento. Para ella sería al igual que para con nosotros, sería el Cristo glorificado. Ella no sería la mamá de Dios, ella no es corredentora, ella no es progenitora de Dios. Si en la historia por ahí se ha escrito: Dios te salve María, Madre de Dios, ruega por nosotros, déjeme decirle, eso está equivocado. Ella no es madre de Dios, Dios no tiene progenitora, Dios no tiene creador. Pero si usemos la lógica común, si ella es madre de Dios, ¿y cómo es que es madre de Dios si Dios le va a salvar? En 2, 3 párrafos se contradice. Ella no es corredentora, ella no es salvadora. Al igual que usted y yo, ella tenía que venir en fe y creer en nuestro Señor Jesucristo. Pero
él le tendría en alta estima. Aún en ese momento de dolor, de sufrimiento, le tienen tanta alta estima que ni siquiera se le encomienda a sus hermanos de sangre que están ahí. ¿Por qué? Porque ellos no han creído en Jesús todavía. Y tiene ahí al discípulo amado que sabe que la puede cuidar, que puede estar al cuidado de ella, como dice la Escritura, honra a padre y a madre. Jesús estaba honrando a su mamá en ese lugar. Y se la dejó encomendado al apóstol que él más cercano tenía para que le cuidara. Y después de eso, María solo aparece cuando están orando en el aposento alto. Y después desaparece de la historia en cuanto podemos leer en la Biblia. Verso 28. Consumado es. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndole un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado su cabeza, entregó el espíritu. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que el cuerpo no quedase en la cruz en el día de reposo, pues para que el día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que les quebrase las piernas y que fuese quitado de ahí. Y vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que estaba al costado. Cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliesen las Escrituras. No será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: morirá para que mirarán al que traspasaron. Consumado es. Esta es la frase o una de las frases más importantes del Evangelio. Esta es una palabra poderosa en griego que significa: fue hecho, está pagado, está terminado, está cumplido. ¿Qué fue consumado? ¿Qué se había cumplido? La redención suya y mía fue cumplida. El pago de su pecado fue pagado. El pago de mi pecado fue pagado. Este es un informe de nuestro Señor Jesucristo al Padre, como dice el Evangelio según San Juan, capítulo 17, verso 4, que Él había dicho: he acabado la obra que me distes. Consumado es. Jesús ha pagado para siempre por nuestros pecados. Nada tenemos que hacer para la remisión de nuestros pecados. No tenemos que hacer nada por la justificación. Nosotros fuimos justificados por la sangre de cruz, por la sangre de Cristo en la cruz. La obra ha sido terminada. El fundamento por la redención estaba asegurado o está asegurado. Jesús entregó su espíritu en sus últimos momentos. Él tenía el poder de su vida. Él nunca había perdido el poder de su vida y sobre su muerte. Ningún hombre le quitó la vida. Él dio su vida. Pero 3 días después, Él tomó nuevamente su vida.
Cuando llegaron a Jesús, encontraron que ya estaba muerto. Dice que uno de los soldados, queriendo asegurarse, le traspasó una lanza en su costado. Y esto hizo que saliera sangre y agua. Solo sucede cuando ya ha habido un estado de muerte, que la sangre y el agua se separan. Y esto era para un testimonio. Juan quiere hacernos entender que Jesús no murió en la cruz para hacernos sentir mal por una injusticia. El Evangelio de San Juan quiere hacernos entender que Jesús murió en la cruz para redimirnos, no para que tengamos grado de culpabilidad. Si nosotros simplemente nos sentimos mal, si nosotros simplemente tenemos grado de culpabilidad, entonces tenemos que convertirnos de verdad, porque estamos siendo como el sistema religioso. Él no murió Él no murió porque su vida natural y su cuerpo ya no pudiese sostener su espíritu. Jesús murió deliberadamente en sumisión a la voluntad del Padre. Él murió por usted y por mí, para que pudiésemos creer en su nombre y así poder nosotros tener vida eterna. La muerte de nuestro Señor Jesucristo solo tiene un significado cuando usted ha creído en Él. Cuando usted le ha confesado. Solo tiene un significado cuando usted se arrepiente de sus pecados y pone su fe en Jesús y nos convertimos a Él. La ironía de estos líderes era guardar la ley de Dios mientras ellos crucificaban al Hijo de Dios. En algunos casos nos mostramos legalistas en cuanto a las tradiciones menores, mientras estamos siendo negligentes en las responsabilidades mayores. Y era lo que estaba sucediendo. Pero quiero algo que me llama la atención, es el verso 38 al 42. Si nosotros recordamos, al principio vino alguien, al principio del ministerio de Jesús, vino alguien y se le acercó de noche, porque tenía dudas y quería que Jesús le explicara algunas cosas. Estoy hablando de Nicodemo. Él le preguntó y Jesús le dijo que era necesario que naciera de nuevo. Nicodemo era un maestro de la ley, era alguien eminente. Cuando Jesús fue crucificado, dice que todos desaparecieron del lugar, todos se fueron, sus discípulos le dejaron. Pero después de esto, dice que José de Arimatea, verso 38, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo a los judíos, rogaba a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús. Y Pilato le concedió. Entonces vino y llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloe como de 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y el lugar de donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Ahí pues, a causa de la preparación de la Pascua, los judíos, porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Los dos hombres que tocaron el cuerpo de Jesús, vemos en la Escritura que eran hombres eminentes. José de Arimatea era un hombre rico, y Nicodemo prácticamente era un príncipe de los judíos que había venido a Jesús. Los dos, dice la Escritura, que eran discípulos secretamente, y por primera vez, en un momento crucial, salieron de ser incógnitos y se mostraron. Se mostraron públicamente. En el momento en que todos le habían abandonado, en el momento en que todos huyeron, sus discípulos se fueron, todos habían dejado a Jesús, pero
José de Arimateas y Nicodemo habían estado en un segundo plano, pero ahora ellos salen y toman responsabilidad del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y pusieron a su disponibilidad sus bienes, sus riquezas, su dinero. Y esto es algo gratificante aquí en nuestra congregación. Es digno de admirar cómo los hermanos dan a bien poder abrir las puertas de su casa para que nosotros lleguemos y hagamos las células. Es digno de admirar cuando hay una necesidad, cómo los hermanos ponen a bien sus bienes materiales, lo que Dios les ha bendecido para proveer, para bendecir a los demás, para cubrir una necesidad. Pero también la Escritura dice que en algún momento ellos sí habían creído, pero que se habían mantenido secretamente, pero salieron a la luz. Se expusieron públicamente. Ahí ya no importó si les asesinaban o no les asesinaban. ¿Cuántas veces nos hemos convertido en seguidores o en oidores? O como el soldado romano que estaba tan cerca de la cruz, pero tan lejos. Solo estuvo ahí para cruzarle su costado con una lanza. Podemos estar tan cerca de Jesús, pero podemos estar tan lejos de Él. Tenemos que salir del anonimato y tenemos que convertirnos en verdaderos discípulos, que el mundo sepa que nosotros sí le servimos a Jesús. Quiero concluir con esto. Había una cruz con su nombre. Había una cruz con mi nombre. Pero Jesús la cargó por usted y por mí. Y lo cierto es que no sirve de nada ganar al mundo si perdieras tu alma. Estamos en un mundo convulsionado, peligroso por todo. Pero la clave no es entrar en pánico ni tener miedo. La clave es tomar decisiones que afecten positivamente nuestra eternidad. Yo pregunto, ¿usted está dispuesto a tomar esa verdad para usted? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Romanos capítulo 10, verso 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Y Primera de Corintios capítulo 15, verso 3 y 4 dice, ciertamente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Hermanos, estos son los hechos centrales de nuestro evangelio, del evangelio, de nuestra salvación. Se basa en nuestra relación con aquellos hechos y con la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pregunto, ¿confía usted en Él? ¿Confía en que Él hizo lo que Él hizo por usted en la cruz? ¿Cree que nuestro Señor Jesucristo tomó una muerte redentora por usted y por mí? Pero si usted no le ha confesado, si usted no le ha recibido, hoy es el día de salvación. De una manera resumida hemos visto lo que nuestro Señor Jesucristo sufrió por nosotros. Vimos que Él tomó el lugar cuando Él dijo consumado es, ha sido pagado. Deliberadamente Él entregó la vida por usted y por mí. No hay nada que nosotros podamos hacer. No hay nada que nosotros podamos autojustificarnos. Todo fue pagado, todo fue terminado. Dice que Él llevó nuestras enfermedades, nuestro dolor, la culpa de nuestros pecados. Fue clavada en la cruz del Calvario. Todo para darnos libertad y para darnos salvación y para que podamos vivir eternamente juntamente con Él. Y cuando Él partió dijo, voy al Padre
a crear moradas, a guardar moradas para usted y para mí, a crearnos un lugar para cuando nosotros lleguemos. Porque dice que hay muchas moradas y que hay una con nuestro nombre si nosotros le hemos recibido. Pero si no le ha recibido, este es el día en que usted le puede recibir. Y de igual manera, no es para acusar a nadie, porque Dios no acusa a nadie. Dice la Escritura que si hemos fallado, abogado tenemos con el Padre a Jesucristo el justo, el fiel. Si nos hemos enfriado, si le hemos fallado, es el momento de pedirle al Señor que nos pongamos a cuentas. Dice que si nuestros pecados fueren como el rojo carmesí, dice que Él los pondrá como blanca lana. Él los convierte, Él nos redime, Él nos purifica. Pero solo si venimos a Él. Solo Jesús es el camino, la verdad y la vida, hermano. Nadie más. Nadie puede redimirnos. Él es el camino, Él nos lleva. Él es la verdad, Él es la palabra, Él es la vida, Él es la salvación. Que el Señor les bendiga.